Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Les pido por favor a quienes tengan abierto el micrófono que si lo pueden cerrar por favor para que podamos empezar con nuestra clase. Y bueno, antes que otra cosa suceda, quiero comentarles algo que ya me habían comentado algunas personas y que es necesario aclarar un poco a la hora de estar haciendo nuestro curso. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, la persona que me comentaba este fin de semana, esta semana, al inicio de esta semana, me decía, tienes que hacer un poco la aclaración a todas las personas que te están escuchando porque se quedan con la idea tradicional de lo que es un curso bíblico de la parroquia. ¿A qué me refiero? Cuando se ofrece un curso bíblico de la parroquia, eh, se entiende, o la mayoría de la gente entienden, como diría uno de los padres, las viejitas de mi parroquia entienden que me la voy a pasar todo el tiempo leyendo la Biblia. Y esto no es el cometido de este curso. Sí va a haber momentos en los que vayamos a leer la Biblia, pero digámoslo así, y esta es la aclaración que yo quiero hacerles, es precisamente la cuestión de que aquí vamos a hacer un estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras. Vamos a un poquito a desmentir lo que nos han dicho respecto a las Sagradas Escrituras y vamos un poco a pues ir hacia esa interpretación de los textos de la Sagrada Escritura. Es por eso que hasta este momento que vamos a iniciar Génesis, bueno, todo esto que fue estas 3 sesiones y con esta ya es la cuarta, pero ya hasta la tercera sesión hemos visto una introducción muy, muy, muy profunda de lo que será el Antiguo Testamento y el Pentateuco en específico. Pero entonces eso quiero que se lo quiten de la mente. No, no vamos a leer aquí Sagradas Escrituras. En algún momento lo vamos a hacer, pero ahorita no es el momento para leer las Sagradas Escrituras como tal. Yo creo que, era lo que me decía esta persona, esto da pie, o sea, el estudio de estas situaciones, el estudio de esta interpretación de la Sagrada Escritura, nos va a dar como que las bases para entender de un mejor modo precisamente la Sagrada Escritura y por qué los católicos tenemos acciones específicas basados en las Sagradas Escrituras. ¿A qué me refiero? O sea, este curso va a ser un desmenuzamiento de todas las corrientes literarias que están presentes en la Sagrada Escritura. Y una vez que terminemos este curso, vamos a ser capaces de ver objetivamente qué es de lo que nos habla la palabra de Dios, y ya más específicamente nos dará la oportunidad de meternos como que más en concreto en las pastorales específicas que cada uno tiene. Esta persona me decía, o sea que eso quiere decir que en algún momento determinado, como estamos en este momento, terminamos el curso de Biblia y se puede abrir la oportunidad de un curso. Ella me decía, le digo, no, ya cursos ya no, ahora se entendería más como un taller de Sagradas Escrituras, porque este es el curso, donde se dan los conceptos, es aquí. Lo que seguiría entonces sería ya diferentes talleres, una amplia gama de talleres en los que tendríamos que poner en práctica ya nuestra pastoral en específico basado en las Sagradas Escrituras. Me explico. Es decir, podríamos después pensar en un taller de Sagradas Escrituras para meses, es decir, para ministros extraordinarios de la Eucaristía. Y entonces, todas las bases bíblicas y teológicas que necesita el ministro extraordinario de la comunión eucarística para desarrollar su, su ministerio. Podríamos pensar también en un taller de catequesis y sagradas escrituras
cómo aplicar la catequesis, porque ahorita nosotros estamos viendo puros conceptos así muy elevados, pero que nos van a ampliar el concepto de Sagradas Escrituras que tenemos, cómo aplicarlo a nuestra práctica catequística. Podríamos pensar en un taller de apologética, por así llamarlo, un taller en donde aprendamos, como el padre Flaviano Amatuli lo hacía, desde rebatir o más bien entrar en debate con nuestros hermanos de otras religiones para hacerlos pues que crean en nuestras verdades. Se puede también hacer un taller de eso. También se puede hablar inclusive hasta de un taller de Mariología según las Sagradas Escrituras. O sea, estos son tallercitos que podríamos bien pensar y donde sí tendríamos que reflexionar desde la palabra de Dios diversos aspectos pastorales de nuestra vida cotidiana. Entonces, esta es la aclaración que yo les quería hacer. Primero, recapitulando, primero es, bueno, decirles, este es un curso y como tal el curso es formativo, completamente formativo, y es de puros conceptos. Ya lo hablamos, filosófica, teológica, antropológica y demás cuestiones. Y tal vez ya los talleres serían más metidos hacia el área específica de pastoral de cada uno de los que estamos aquí presentes. Ministros extraordinarios de la comunión, catequistas, evangelizadores de tiempo completo, gente que tenga veneración por la Virgen María muy arraigada, todo este tipo de cosas, ya sería mejor la aplicación de las Sagradas Escrituras en la pastoral específica que cada uno desarrolla. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Creo que todo bien. Muy bien. Bueno, pues entonces ya con vista a esto, pues voy a empezar lo verdaderamente propio que es ya el estudio de las Sagradas Escrituras. Así como vamos estudiando, al final de esta semana, o sea, mañana y tal vez el martes, estudiaremos todo lo que tiene que ver con el Génesis. Entonces, debo de hacerles una aclaración. Ya lo dijimos la semana pasada, la clase pasada, lo vimos bien. Dijimos que en este estudio vamos a abordar el Génesis desde tres partes fundamentales. Habíamos dicho Génesis capítulo 1 al 11, Génesis del 12 al 36 y Génesis del 37 al 50. ¿Vale? Y una aclaración que también tengo que hacerles es, ¿se acuerdan que yo les dije que el centro de la lectura bíblica del Antiguo Testamento debe de ser el Levítico? Y por obvias razones surgieron algunas dudas. Entonces, si me dices que yo tengo que leer el Levítico, ¿por qué empezamos a estudiar desde Génesis? Porque una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio. Por eso es que entonces son dos cosas muy distintas. Para tu meditación personal tendrías que empezar con la cuestión del Levítico y para la cuestión de estudio necesitamos forzosamente pasar por la prehistoria y ya para pasar a lo que es verdaderamente la historia del pueblo de Israel. Ahorita lo vamos a ver, pero eso sí es una aclaración que yo quería hacerles para que pues no se confundan, porque han de haber dicho el martes pasado, nos dijo Levítico y empieza por el Génesis. Entonces es por esta razón. Pero bueno, vamos entonces a avanzar. Muy bien. Bueno, eh, recapitulo. Estamos en la parte de Génesis, en el capítulo 1 al capítulo 11. Vamos a ver no todo el capítulo 11, porque esta primera parte del Génesis abarca nada más hasta el Génesis capítulo 11, versículo 9. Y la segunda parte va a iniciar del capítulo 11, versículo 10, hasta el 36, como ya lo dijimos. Entonces, ¿qué es lo que abordan estos 11 primeros capítulos del Génesis? Estos 11 primeros capítulos del Génesis abordan, uno, relatos, dos,
tablas genealógicas que se dan más en el capítulo 12 en adelante, pero aquí también este capítulo 1 al 11, estos capítulos 1 al 11 se da también tablas genealógicas. Entiéndase por tablas genealógicas todas las generaciones que hubo desde Adán en adelante. Y el término técnico, ese sí pónganlo ahí en sus escritos, el término técnico que se emplea para hablar de descendencia o de generación sería Toledot. Toledot. Principalmente encontramos estas tablas genealógicas en los siguientes capítulos. Capítulo 2, versículo 4, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 9, capítulo 10, versículo 1, capítulo 11, versículos 10 y 27. Y bueno, allí también ya les estoy como mostrando la siguiente parte, es capítulo 25 de los versículos 12 y 19. Entonces, esto no hay tanto problema por anotarlo. Sí hay cuestión de anotar lo que es el Toledot, que es importante porque lo vamos a estar escuchando varias veces, tanto en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y muchísimo más allá de este Pentateuco. Entonces, bien, cambio. Entonces, aquí, como yo les mencionaba el martes pasado, las 3 divisiones son las que yo acabo de mencionar, pero dentro de esta división del 1 al 11 hay 4 subapartados, 4 subapartados del capítulo 1 al 11. Uno es digamos, la etapa de la creación. Dios creó el mundo en 6 días, o Dios creó el universo en 6 días, y todo lo que habita es por obra de Dios. Y la importancia del sábado, de la importancia del descanso. Eso es una cosa importante porque después de una gran obra, Dios decide descansar para contemplar esa obra que es buena en teoría, no en teoría, sino en general es buena. Entonces, se pasa de ser una creación a ser un ofrecimiento. La creación pasa a ser un ofrecimiento a Él mismo, a Dios, y se vuelve una liturgia. Una liturgia, ya lo vamos a ir viendo poco a poquito esta cuestión. La segunda subparte de esta gran parte es, obviamente ya tenemos allí la mirada la segunda mirada de la creación del mundo, como lo vemos en Génesis 2, en donde precisamente ya se habla de que esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y dice las Sagradas Escrituras, los originales de las Sagradas Escrituras dicen, esta es mi apoyo, esta es mi apoyo. Entonces, se demuestra, como ahorita lo vamos a ver, la igualdad entre el hombre y la mujer. También viene un capítulo muy importante que es el Génesis 3 en este subapartado. A este Génesis 3 le llamamos el drama del pecado. Es decir, toda la situación que conlleva la serpiente, la mujer que es tentada por la serpiente, el hombre que también acepta esta situación de pecado. Allí lo vamos a ver, esta situación del pecado y la expulsión. Entonces le llamamos nosotros el drama del pecado. Esto se ve en la rama teológica, o sea, quienes ya van a hacer un estudio concienzudo de teología, hay una materia específica para este punto que es creación y pecado, para estos dos subapartados de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el fin de la creación? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es la relación del hombre con Dios y con la creación? Y se ve también esta cuestión del pecado, la concupiscencia y todo lo que vamos arrastrando durante pues toda nuestra vida. Bien, luego en este mismo subapartado, el segundo subapartado, tenemos ya la presencia de Caín y Abel. También entra en este segundo subapartado. Vamos a ver toda la cuestión esta de cómo
Abel ofrece por gusto y Caín ofrece por obligación. Ahorita lo vamos a ver, es esa situación. La tercera parte o el tercer subapartado de esta gran parte viene a ser la cuestión de ya con el pecado de Adán y de Eva, se viene toda una ola de violencia, como pasó con Abel y Caín, y así se repiten en varias situaciones. Entonces, Dios ve esta situación del hombre que cae constantemente en el pecado y empieza a hacer, pues, digámoslo así, como una purificación. Y entonces empieza la figura de Noé en el capítulo 5. Eh, y pues viene la cuestión del primer compromiso de Dios con el hombre, de que no va a volver a destruir la creación y que hace una alianza con el hombre. La alianza con el hombre es el arco. Y allí vamos a ver que el arco no es nada más porque sí, que lo escoja Dios, no, sino acuérdense que ya para ese momento se había desarrollado la tecnología de ese tiempo, entonces el arco significaba guerra, y entonces un arco de flechas, y lo que va a significar desde ahora el arco, entonces será la paz. Eso es como que la interpretación bíblica que hacemos en este sentido. Luego veremos ya allí todo lo que transcurre después de Noé y se renueva la faz de la tierra después de Noé y concluye esta alianza del arco iris, diciendo, como les digo, Dios ya no va a volver a destruir la tierra con ningún diluvio y entonces hace este pacto con el hombre. Ese es Génesis 9. Y la última parte, la última subparte que tenemos es precisamente cómo se propagan los pueblos, los hijos de Noé, y se instalan por todas las naciones de la tierra. Esa es la justificación, digámoslo así, que los hebreos le dan a que en varias partes del mundo hay hombres como ellos. Y finalmente, para llegar hasta el capítulo 11, en donde ya se toca el tema de la Torre de Babel. Y esta será la justificación hebrea, la justificación lingüística hebrea. Es decir, cómo los judíos interpretan que hay muchísima gente en todo el mundo y que hablan distintos idiomas. Bueno, su justificación lingüística será la Torre de Babel. ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? Porque los hombres quisieron construir una torre que llegara hasta el cielo y entonces por eso Dios les da diferentes lenguas para que no se entiendan y para que todo el mundo, porque si se une el hombre, acabará con la creación y con el mundo. Cosa chistosa porque es lo que ahora está pasando. Estamos hablando un mismo lenguaje virtual, no tanto de idiomas, sino un lenguaje virtual, y pues estamos haciendo de este mundo un merequetengue. Entonces, termina esta parte precisamente con el capítulo 11, en el versículo 9, 1 al 9, en donde nos cuenta la Torre de Babel. Bueno, ya les he explicado, hasta ahorita ya, así de explicación, ya llevamos los 11 primeros capítulos del Génesis. Ya para su lectura personal, que ojalá que la hagan en un momento determinado, ya tienen el resumen. Yo les voy a pasar las diapositivas, como les dije, hasta mañana viernes, porque todo depende de cómo vayamos terminando, y entonces ustedes van a tener esta división, que es la de los 11 primeros capítulos. Bueno, voy a meterme ya en terrenos más específicos. Entonces decíamos que se encuentran materiales literarios diversos. Vamos a encontrar mitos, vamos a encontrar narraciones, vamos a encontrar relatos, vamos a encontrar también tradiciones que vienen de varias culturas alrededor de Jerusalén y que interpretan a hombres que son escogidos y que se les da una cierta divinidad. A eso decíamos nosotros que se le llama tradiciones eumerísticas. También vamos a tener mucho, en el Génesis vamos a tener mucho
relatos que desembocan en maldiciones o bendiciones, como por decir el relato de Abel y de Caín, entre otras. Y más al final ya del Génesis vamos a tener listas genealógicas. Para el judío, para el hebreo, va a ser muy importante el justificar de dónde viene. Entonces ya los capítulos del 12 hasta el 50 va a ser precisamente esos, como que esa historia de los anales del pueblo de Israel. ¿Cómo se le puede considerar a este primer apartado que hemos hecho, del 1 al 11? Este primer apartado, por los estudiosos de la Biblia, se le llama la prehistoria del pueblo de Israel. O sea, el Génesis del capítulo 1 al capítulo 11 es considerado como la prehistoria del pueblo de Israel. Esta todavía no es historia del pueblo de Israel. Esta todavía no es historia. ¿Sale? Y si más en concreto queremos decirlo, también hasta el Génesis capítulo 50, también se le podría considerar como prehistoria. Pero esto sería como la prehistoria, el Génesis 1:11, de eso que vamos a llamar después el pueblo de Israel. Entonces, atentos con eso. Bien, ya lo vimos la clase pasada. Este libro se le llama Bereshit, que quiere decir en el principio, en el comienzo. Y como lo dijimos, empieza con la creación. O sea, fíjense qué padre es esta situación, porque Dios, el primer título que Dios se le da a partir del Génesis 1:1 es el de organizador, el de planificador. Es un Dios que crea equilibrio, porque acuérdense que nos dice la Biblia que todo estaba ¿en qué? En caos. Y entonces es un Dios, el Dios del Génesis es un Dios organizador, es un Dios planificador, es un Dios que equilibra la creación. Y termina este gran apartado, Génesis 11:9, precisamente con la multiplicación de las lenguas y la propagación de los pueblos. Se dan cuenta de la gran balanza que hay, o sea, primero equilibrio en medio de la creación y después multiplicación de lenguas, propagación de los pueblos, etc, etc. O sea, Dios ya nos perfila como que Dios tiene que volver a hacer una renovación de la faz para unir. Aquí me voy a adelantar un poquito. Quisiera escuchar a alguien. A ver, vamos a ver a quién podemos escuchar. A ver, María Elvira, tú que estás allí en la pantalla, que te estoy viendo. Sí, dígame. ¿Te acuerdas de Hechos de los Apóstoles? Sí, bueno, he leído Hechos de los Apóstoles. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó en Pentecostés? La venida del Espíritu Santo, la Virgen María, los 12 apóstoles escondiéndose por lo que había sucedido, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y bueno, es la venida del Espíritu Santo con ellos reunidos ahí. Reciben el Espíritu Santo, ok. Y luego de que reciben el Espíritu Santo, ¿qué nos relatas Hechos de los Apóstoles? Que empiezan a hablar en diferentes lenguas. Y que todo el mundo los entiende. Les dan, y que todo el mundo los entiende, es correcto. Ahora, mi pregunta es, en el Génesis 11:9, ¿qué es lo que dice aquí la diapositiva? Dice, donde el proyecto abortado de Babel desemboca en la multiplicación de lenguas y la propagación de los pueblos. Es correcto. Entonces, aquí se ve una prefiguración de lo que, después de lo que pasó, Dios vuelve a renovar la faz de la tierra y vuelve a unificar no solo a las lenguas, sino la propagación de todos los pueblos, porque dice los Hechos de los Apóstoles, habían partos, medos, elamitas y todos los provenientes de no sé qué tanto lugar venían, ¿sale? Allí es lo que nos quiere explicar. Ya se ven este tipo de prefiguraciones desde el Génesis, abusados con ello, porque entonces aquí se pone de manifiesto lo que San Agustín dice
en una frase muy hermosa que no la voy a poner aquí, pero ojalá que ustedes la apunten. Dice San Agustín, ya los que tomaron un curso de catequesis conmigo ya se las dije, pero los que no, apúntenla para que no se les olvide. Dice San Agustín, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento tiene cabal cumplimiento. El Antiguo Testamento tiene cabal cumplimiento. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, es correcto. Y el Nuevo Testamento, dice San Agustín, continúa San Agustín, el Nuevo Testamento tiene su fundamento, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Fíjense bien qué frase tan hermosa dice San Agustín. O sea, y qué barbaridad. No me digas. Ay, 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 ay. Uh-huh. Hay también de Coahuila, me parece. Sí, yo soy de Saltillo, Coahuila. Ok. Sí. ¿Y usted cómo se enteró del curso de Biblia? Yo por WhatsApp. Compartieron una imagen. Es que yo quise entrar al curso de catequistas con el profe Gerardo, pero no alcancé y me mandaron con otro profesor a otro curso. No me acuerdo del nombre. Pero es mismo de la catequesis, pero ya no me tocó con él. Entonces ya una chica que seguramente le tocó con él nos mandó la invitación por un grupo de un diplomado que tenemos, y ahí nos hicieron saber esto de la Sagrada Escritura. Ok. Fui yo, es que yo estoy ya, hice el curso pasado de catequesis y entonces yo copié la imagen y la compartí con mis compañeras y me dio gusto saber que varias sí se apuntaron para este curso, ¿verdad? Y por eso vemos varias de Saltillo. Ay, qué interesante. De Piedras Negras también se apuntaron. Ah, ok, Yo anda ahí también por soy ahí. de Saltillo. No, está bien. Sí, yo nací. Soy de Saltillo y estaba en el diplomado. Ese diplomado no lo tuvieron que cancelar por el COVID y seguimos en el grupo y por eso nos unimos varias. Hoy creo que ya regresó Gerardo, veamos. Ya empezó para el Ya. profesor. Ya estoy, perdón, mil disculpas. Aquí justo su casa la tienen cerca de para los que viven en Estados Unidos, estoy en una región, todo el mundo ha escuchado el Popocatépetl, justo donde su servidor vive, pues precisamente es a las faldas del Popocatépetl. Entonces, ahorita se vino una tormenta espantosa que hasta granizo, bolas de golf están cayendo. Entonces, por eso es que estoy entrando y saliendo. Mil disculpas. Pero bueno. Oye, Gerard, aproveché para, ahorita en lo que se arreglaba esto, preguntarles cómo se habían enterado del curso. Entonces ya adelanté un poquito la investigación, ya escuché. Ah, excelente. Algunos comentarios. Muy bien, me cuentas luego. Gracias. Va, entonces, lo que tengo que decirles al respecto de Génesis 1:11 es, como lo hemos mencionado desde un principio, no hay un autor específico. O sea, son son muchos los escritos que intervienen para la redacción, principalmente de estos 11 capítulos. Ya lo hemos dicho que es la fuente J, que es la yavista, la fuente E, que es la eloísta, la fuente D, que es la deuteronomista, y la fuente P, que es la sacerdotal. No se le pone S
porque en alemán es, no me acuerdo de la palabra alemana, pero empieza con priest, así como se le dice en inglés al sacerdote, priest es también en alemán, entonces por eso a la tradición sacerdotal se le pone una P. Pero bueno, vamos avanzando. Entonces, decíamos nosotros que el día séptimo es el descanso para contemplar la gloria de Dios. Dios descansa porque nos quiere poner el ejemplo a nosotros de lo que tiene que ser el reposo para que nosotros gocemos y contemplemos de todo lo creado. Por eso para el judío es muy importante desde el viernes en la tarde, o sea, viernes a las 6 de la tarde aproximadamente, hasta el domingo, hasta el sábado por la noche, no se hace casi nada. O sea, porque es un día para contemplar la creación. Sí, ya terminé la finalidad, creo. Sí, porque eso ya lo vimos la semana pasada, digo, la clase pasada. Entonces, bueno, voy al segundo relato, Génesis 2, del 4, de la segunda parte del versículo 4 hasta los siguientes. O sea, allí creo que es poquito antes de que termine el Génesis 3, si no mal recuerdo. Y ¿qué es lo importante de este? A diferencia del anterior relato, este tiene sí algunas cosas específicas y particulares. Fíjense en esto. Dice el Génesis 2, el segundo relato del Génesis, nos hizo del barro de la tierra y aliento divino. Está muy padre ese relato, porque precisamente es de donde saca toda la creación y nosotros compartimos, según este relato de la Biblia, compartimos una cuestión muy importante, el barro de la tierra y el aliento divino. Por eso Ezequiel, después ya lo vamos a ver, por eso Ezequiel toma unos huesos áridos, unos huesos secos, y se forman en la tierra, y lo último que hace Ezequiel precisamente es el hálito de vida, el aliento, lo que para el judío se le llama ruaj. Hay que estar relacionados con esto, porque según la antropología del judío, entiéndase por antropología el estudio del hombre, el tratado del hombre, no como médica y físicamente hablando, no, sino filosóficamente hablando, el hombre se divide para el judío en tres cosas importantes, o tiene tres características importantes, a decir, ruaj, así como se escucha, aunque lo haga muy exagerado, es así, ruaj es el aliento de vida. El basar o la basar, no sé qué es, si es femenino o masculino, y discúlpenme, ya no me acuerdo, pero es el basar, sí es el basar, que es el cuerpo, y la combinación de estos dos, ruaj y basar, es la nefesh, que quiere decir la combinación de ruaj con basar, nefesh. Una es R-U-A-J, ruaj. Basar es B grande, B labial, A-Z-A-R, basar. Y la otra es nefesh, como se escucha, N-E-F-E-S-H, nefesh. Entonces, para el judío esto va a ser muy importante porque son los constitutivos del hombre. Esto es precisamente de ese polvo de arcilla es que nosotros salimos y que Dios nos da el aliento de vida. Y con ese aliento de vida van nuestros anhelos, nuestros deseos y por supuesto nuestra voluntad, que es lo más importante. Segunda cosa, un gran jardín. Se habla de un gran jardín. Nefesh es la combinación de los dos, basar y ruaj. O sea, digamos el cuerpo humano como tal. Si nosotros decimos cuerpo, alma, la combinación de cuerpo y alma para el judío sería nefesh. Bien, también habla de un jardín que Dios ha puesto para el hombre. Dios ha creado al hombre, pero al lado de eso le da su palabra. Ojo con esto, porque aquí empieza ya
la cuestión del drama del pecado, abusados con esto. Dios ha creado todo para el hombre, todo, todo, todo. Dice que los árboles, toda la creación fue hecha para el hombre. Inclusive el árbol de la vida, dice el relato, el árbol de la vida lo da Dios para pues precisamente para ellos, para los hombres, para nosotros. Pero al lado de esa creación ya empieza a haber palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene cuando precisamente le dice Dios al hombre: de todos los árboles del paraíso puedes tomar de cualquier árbol del paraíso, pero no tomes el fruto del árbol del bien y del mal. Ojo, no tomes, dice la Sagrada Escritura, no tomes. Ahorita lo vamos a ver después cuando pasemos al drama del pecado, porque con base en eso, la serpiente es muy astuta y dice algo a la mujer. Y entonces dice, Dios le habla y le orienta. Esa es lo padre de este relato. O sea, Dios le dice que es bueno y que es malo, que va a ser malo para él. Entonces, por eso lo orienta y lo ilumina. Del árbol del bien y del mal no tomes fruto. Estamos capacitados entonces desde el principio de la creación para escuchar, para relacionarnos. Cuando Dios le dice no tomes, eso ya está marcando que somos animales, como diría alguna ciencia política, una ciencia social. Somos animales relacionables, somos animales que estamos atentos al otro, somos seres abiertos al otro. Entonces, abusado con ellos. Bien, el hombre dice que Dios le da la capacidad de dominar a los animales. Y con esa capacidad que le da Dios, nosotros interpretamos que es una ayuda adecuada, porque los animales nos sirven para muchísimas cosas, para el trabajo de la mano del hombre, para alimentar al hombre mismo. O sea, Dios le da ese regalo tan grande. Pero en los animales y en la creación no encuentra una ayuda adecuada, no encuentra. O sea, sí está feliz, seguramente el hombre, se puede hacer una interpretación de ello, pero no encuentra la ayuda adecuada. Entonces, Dios dice, no está bien que el hombre esté solo. El hombre no se debe de quedar en su soledad. Ojo allí, este es un punto fundamental para encontrar lo que ahora en nuestra sociedad está pasando. No está bien que el hombre esté solo. Muchos jóvenes actualmente ya no quieren casarse, muchos jóvenes ya no quieren tampoco consagrarse, por así decirlo, a una vida sacerdotal, religiosa o de misión de tiempo completo. Se quieren quedar solos y eso no está mal, porque la soledad se ofrece. Pero ojo, lo que está mal es la solitariedad. O sea, esto ya es tema como de retiro, pero lo que está mal es la solitariedad. Es decir, cuando el hombre se quiere quedar solo porque se quiere quedar solo, porque no le encuentra sentido a su vida el compartir con alguien más. Y esto, Dios es lo que quiere evitar en el hombre. O sea, si bien es cierto que está acompañado, pero dice, no está bien que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que va a ser una locura completa y no está bien. Entonces, desde allí, desde el momento de la creación, ya está viendo Dios que el hombre necesita ser un ser en relación. Y entonces hace dormir al hombre, en este segundo relato hace dormir al hombre, y dice, saca ¿de dónde? De sus costillas, saca a la varona, dice el texto original. Del varón saca a la varona. No le cambia el nombre el geógrafo, el autor sagrado. ¿Por qué? Porque como tienen la misma igualdad, valga la redundancia, por eso es que entonces lo conoce como la varona. Y no sienten vergüenza. O sea, quiere decir entonces esto que tienen una inocencia originaria. No lo voy a pasar porque ya lo pasé con las otras personas, pero
ahorita, si se puede, en lugar de ver la novela de las 9 o en lugar de ver Laura en América, los de Estados Unidos, ahorita que termine yo, mejor váyanse al YouTube y vean, si pueden, una película muy buena que ya se las había yo recomendado a los otros muchachos. Es la película de La Tercera Palabra. La van a encontrar en YouTube, La Tercera Palabra. Es Marga López, Pedro Infante, Prudencia Grifel, Sara García, es del cine de oro mexicano. Véanla completa y va a llegar un momento en el que están en el río, Pedro Infante y Marga López. Ese punto de la película, ahora que vayan a verla, si no pueden hoy, mañana, tal vez el sábado, y ya esto lo van a entender perfectamente bien, esto de la inocencia originaria, lo van a entender con ese espacio, con ese relato de la película. Ya los del catequesis se acordarán que ya lo vimos, ya no voy a mencionar tal cosa, pero sí para los otros, los que no han estado en curso, sí les voy a pedir, véanla, porque entonces entenderán la inocencia originaria a lo que se refiere el Génesis. Bien, hombre y mujer los creó. Entonces, la mujer no es creada como una ayuda inferior, sino como un apoyo. Para el judío se le llama feser, indispensable frente a él, kenegdó, así se le llama. O sea, esa unión intrínseca que hay entre hombre y mujer se le llama kenegdó en hebreo. Gracias a ella, el hombre se convierte en un ser en diálogo. Y no hay diálogo más perfecto que el diálogo de la mujer con el hombre, en donde el cuerpo se conecta también con el cuerpo de la mujer, en el que la mente de una mujer viene a complementar la mente de un hombre. O sea, es esa relación, ese es el kenegdó. Y su figura más intensa es el reconocimiento mutuo en la pareja. Entonces, ese kenegdó se da cuando nos relacionamos hombre-mujer, hombre-mujer. Y entonces se va a dar más cuando ya lo tenemos plenamente en esa unión de pareja. Consideramos que el hombre primordial, Adam, Adam, solo llega a ser realmente él mismo después de la mujer, de la aparición de la mujer, Jisá. Y que sin tardar la diferenciación sexual hará del varón, de él, un varón, his. Varón en hebreo se dice his, pero no se le dice varón si no es hasta que aparece la varona, Jisá. Primero es Ha-Adam. Y si tomamos a cada uno por su parte es Ha-Adam, Ha-Evam. Pero cuando ya se da esa relación completa entre uno y el otro, él se vuelve His y ella se vuelve Jisá. Si se dan cuenta, es la misma terminología entre una y otra y es precisamente para expresar esa complementación que tienen uno y el otro. Muy bien, vamos entonces a Génesis 3, el drama del pecado. Bueno, pues tenemos aquí la presencia de una serpiente. ¿Por qué toman a la serpiente como la dadora de todos los males? Porque muchos pueblos que precisamente conformaban esa parte del territorio palestino tenían a la serpiente como algo mágico, algo oculto. Además, para el judío, la serpiente, al igual, es un animal, pues, ¿cómo decirlo? Feo, porque se arrastra, come polvo de la tierra. Entonces, por eso para el judío es por el contexto social que tienen en ese momento y que la serpiente es un animal que es adorado en varias regiones de esa parte geográfica. Por eso lo toman como, si Dios es uno, no puede haber otros animales u otras cosas que le tengamos que rendir adoración. Por eso lo relacionan íntimamente con el mal. Y entonces,
se les abrirán los ojos. Dice el Génesis 3, no coman, no, perdón, dice, no tomen del árbol del bien y del mal. Ojo allí, no tomen, ya lo habíamos dicho antes. Dice Dios, no tomen del fruto del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué crees? Cuando se le presenta la víbora a Eva, ¿qué le dice? Le dice, oye, que Dios no quiere que coman, no quiere que coman del fruto del bien y del mal. Primera mentira, primera mentira. Sí, primera mentira. Dios no dijo no coman, dijo no tomen del fruto del árbol. Y la serpiente con eso le da tentación a la mujer y la mujer dice, no, perdón, y después le dice a la serpiente, es que no quiere que sean como él. Y entonces, pues, ¿a quién no le va a meter? Ay,